Regálame imagen, iniciamos, gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de Bedibar Tabam. Cada Shabbat tenemos la costumbre de en este espacio tener preguntas, generalmente de la Parashá, generalmente del Shabbat. Hoy es viable hacerlo y dentro del marco de lo que queremos desarrollar en el día de hoy, ¿quién mejor que alguien que estando en Eretz Israel nos pueda hablar un poco de la experiencia y de lo que sucedió? He querido llamar a este espacio ¿qué pasó el 7-10? Sabemos que no será igual para el pueblo de Israel, de una manera como es habitual. En el Rabino Garmón decía: nos persiguen, hay dificultad, ganamos, celebramos, y tenemos prácticamente todas las fiestas así. No ganamos, perdemos, ayunamos. Y esto en retrospectiva, digamos que muchas veces es fácil hablar cuando tú ya ves una cicatriz en la herida. Por ahora aún todavía está la herida abierta, pero queremos saber y contextualizar sobre todo qué pasó, ¿sí? Estábamos en el marco de la festividad de Shmini Atzeret, de Simchat Torah, y empezamos a recibir, de hecho aquí en Colombia por horario, fue a las 11:30 p.m. de la noche, el momento en donde empezamos a ver por medio de las redes y de los anuncios lo que estaba sucediendo. Así que hoy he querido en este espacio, junto con el pastor, con el Rabino Garmón, que tengamos la oportunidad de oír de viva voz de alguien que espero nos comparta un poco también de esta labor que hace un grupo de trabajo en Israel que se llama SACA, y son quienes acuden en primer momento a este tipo de circunstancias lamentables, y ya revisaremos y escucharemos el motivo del porqué. Entonces, sin más preámbulo, Rabino, me gustaría que de pronto nos diera un contexto de lo que pasó y con esto dar paso a preguntas o dudas que lleguen a ver. Bueno, muchas gracias, con el permiso del pastor. Siempre me gusta hablar de lo que pasó en 6 de octubre. Es decir, todos hablan del 7 de octubre, pero ¿qué pasó en 6 de octubre? ¿Dónde estaban los israelíes y dónde estaban los terroristas? Los israelíes estaban festejando paz, alegría, bendición. Israel estaba dando a los palestinos tanto como cemento, dinero, electricidad, de todo lo que pueden imaginar, hasta casi 20,000, 18,000 trabajadores de Gaza que tenían permiso para trabajar en Israel, ganar en Israel 3 veces más de lo que ganan en Gaza, para que ellos puedan tener una vida digna, para generar empleo en Gaza. Israel todavía no logró a terminar con el desempleo de Israel y se preocupa también por el desempleo de Gaza, para que tengan una vida mejor, porque son humanos y tienen que tener una vida buena. Eso era el pensamiento israelí, y el camino en 6 de octubre, en 5, en 4 y en los meses anteriores, cómo mejorar también la vida para poder llegar cada vez a un lugar mejor. Ese era el pensamiento israelí, y ese es lo que era el trabajo de Israel para lograr esto. ¿Ok? En Israel viven muy bien árabes, cristianos, judíos, todos viven muy bien, todos viven en paz normalmente. También dentro de los judíos hay discusiones, pero hay árabes parlamentarios, jueces, de todo hay. Vemos esta vida en todos los lugares. El problema de este pensamiento era que pensar que el Hamas y esos grupos terroristas van a pensar como humanos, y cuando van a tener dinero y van a tener empleo y van a tener todo, va a estar bien. Pero lo que pasa es que los terroristas no piensan como humanos. Por eso escribí en un lugar que ese tema, mientras más leo sobre ese tema, menos entiendo, menos comprendo.
¿Cómo es posible que te dieron trabajo y usas el trabajo para colectar información sobre la familia que te dio el trabajo para matarla? Ahora tenemos que entender, alguien me hizo un comentario en algún lugar que el Hamas quería matar a los mitnahalim, a los que están en los asentamientos porque ellos son ultraderecha, Ben Gvir, y usó unas palabras. Dije, estás totalmente equivocado. En los kibbutzim vive la gente de extrema izquierda. Ellos hicieron una celebración, una conmemoración, un mes antes de esa tragedia en Be'eri, en el kibbutz Be'eri que más ha sufrido. Lo pueden buscar en internet, había un evento de conmemorar también los caídos palestinos. Es de la extrema izquierda que lucha por la paz y que quiere dar a los palestinos más de a los judíos. Y a pesar de todo esto, el Hamas no piensa como humanos. Ese era el primer error de Israel y todavía el error de algunos del mundo que piensan que aquí estamos tratando con humanos y es una guerra entre humanos y humanos. No, es entre humanos que trataban de hacerte el bien a monstruos que respondieron con sangre. Y para mí ese es el contexto que tenemos que tener claro. No era guerra, no era un conflicto, no pidieron de Hamas, no pidió territorio, no llegó por dinero y no llegó por una falta de algo material. Llegó para por sed de sangre y por ese placer de matar y hacer una fiesta de esa masacre. Y más adelante podemos dar incluso detalles, pero ese es lo más triste. Y es el contexto verdadero que tenemos que entender todo lo que empezó. 7 de octubre no empezó de repente por algún motivo de conflicto árabe-israelí. Empezó por monstruos que aprovecharon todo el bien que le dieron para usarlo en contra de Israel. Podemos decir que antes del 6 o 7 de octubre, Gush Katif, la desconexión de Gaza, fue el inicio de este problema, de esta tragedia de ahora. Mira, en Israel ahora se está desarrollando banco de pensamientos, cuál fue el principio, cuál fue y por qué fue esto. Sí, en Gush Katif también, 2005, cuando Israel, por la decisión de Ariel Sharon, que también era derecha, decidió desalojar 8,000 judíos de sus casas, que eran un lugar, casas muy hermosas. Yo visité ahí varias veces. El último Shabbat antes de Tisha B'Av, antes de que sacaron a todos los judíos de ahí, tenían las mejores playas de Israel. Israel entregó eso a los palestinos. ¿Y qué hicieron ellos con ese territorio lindo? Base de terror, túneles con el cemento, armas con el dinero y todo el bien para hacer maldad. Y eso es uno de los motivos, porque la gente dice, en el mundo te dice, ¿por qué no negocias ahora con ellos? ¿Por qué no haces? ¿Cómo voy a negociar con alguien que me va a matar si va a ser en cuchillo o en una pistola? ¿Qué tipo de negociación es? Sean coherentes en lo que piden también. Ningún país del mundo va a aceptar que le van a echar cohetes a toda su población y que va a matar y que va a asesinar y que esto. A ver, quiero encontrar un país que va a aceptar esto. No existe. Hay personas que juzgan a Israel, pero están bajo de aire acondicionado. Entonces, muy fácil. Pero vengan a Israel, viven esa realidad, a ver si todavía pueden aceptarlo. Quiero ver un país que desde su parlamentario, tienen parlamentarios que hablan en su contra de su mismo país y que todavía lo dejen ahí, recibiendo el sueldo y todo. Es decir, cosas absurdas, pero que te muestra que usted sabe que cuando Caín mató a Abel, no está escrito en la Torah por qué. Está escrito que empezaron a hablar, dice, y no dicen qué hablaron. Y se levantó y lo mató. ¿Y por qué? No dice, hay comentaristas que explican, pero la Torah no dice por qué. Para decirte una cosa, nunca se justifica un asesino. No se entra en explicaciones, no nos importa por qué, porque no hay explicación y no hay justificación. A un bebé que quemaron vivo, no quiero entrar en ninguna justificación. Si alguien me empieza a decir, ¿será que es porque ustedes le... No, señor, usted está mal, porque aquí no lo vamos a justificar. Ahora, ojo que también Israel estaba en un plan de negociación con paz en Arabia Saudita y en otros países para aumentar la paz que firmó con Emiratos Árabes, con Sudán, Bahrein, Marruecos, y Hamas y el grupo chiita de Irán y todos esos terroristas no lo querían aceptar. No querían paz, no querían un mundo mejor, no querían un mundo lindo, quieren problemas. Es importante, desde nuestro contexto, empezar a
conocer de historia. No podemos desligar nuestro aspecto espiritual, nuestra fe. Y este es uno de los motivos también que se hace de este tipo de espacios, y es que crezcamos de una manera integral. Es decir, la Biblia va acompañada de un pueblo. El contexto del pueblo de Israel está ligado a un aspecto histórico. Y allí es en donde debemos mirar cada uno de estos puntos. Es fundamental ver que, lo que dice el rabino, ya desde antes Israel ha querido y ha deseado convivir en paz, ofrecer trabajo, entregar la tierra para que estén allí, dar los visados para que puedan ingresar y llevar alimento a sus casas. Todo este tipo de procesos son los que muchas veces se desconocen, y es fundamental conocerlos, porque ahorita viene todo un proceso de tensión mundial en donde se ve solamente es la reacción o la respuesta que hay de Israel, y entonces caen en la proporcionalidad, caen en que son crímenes de un Estado, en que el pobre pueblo palestino, y cualquier argumento que haya. Nosotros, como creyentes, ¿qué podemos y cuál es el deber ser alrededor de no solo la fe, para que no haya solo una argumentación de tipo, de pronto, que puede llegar a caer aún en el fanatismo, que también ha hecho mucho daño a la defensa de Israel? Debemos hacer? ¿Qué sugiere? ¿Qué propone? ¿Qué podemos hacer desde donde nosotros estamos para hacer algo, para no dejar que pase así nomás? Bueno, cuando uno tiene dolor de cabeza, una vez toma algún Advil, algún tranquilizante, le duele la cabeza. Y otra vez también toma otra cosa. Pero cuando le duele todos los días, tiene que empezar a ver cómo arreglar el problema de su raíz. Pero sin embargo, cuando tenemos una emergencia, hay lo que se llama los primeros auxilios. Lo primero que hay que hacer es Ezra Rishona, y después en el hospital se hace lo demás. Hay dos tipos de asbara. Hay un tipo de asbara, hablar en contra del antisemitismo, en contra del odio. Personalmente yo pienso que ese tipo de asbara normalmente causa más problemas, porque el año 2021-2022 eran los años más bendecidos, vamos a decir, de tanta gente que hablaban en el mundo en contra del antisemitismo, tantos eventos en contra del antisemitismo, tantas organizaciones que levantaron en contra del antisemitismo, tantos políticos a nivel mundial que hablaron en contra del antisemitismo, tantos libros, tantos países que se unieron a la IRA y otras cosas que se hicieron en contra del antisemitismo. Era los años 2021-22 los años más en contra del antisemitismo de la historia, y que esos fueron los años que también más ha crecido el antisemitismo. ¿Qué pasa? Yo estoy hablando en contra del antisemitismo, entonces hay gente que ni siquiera conocen la palabra. Y dice, ¿qué? ¿Anti qué? ¿Eso qué es? Contra los judíos, a ver, escribo y siempre va a encontrar más propaganda en contra de Israel que a favor de Israel. Entonces, ¿qué va a hacer? Al final va terminando odiar a Israel. Agarras un tema y lo vuelves más, le das rating. Le quiero decir una frase que no todos están de acuerdo conmigo. Los medios de comunicación no están en contra de Israel, están a favor del dinero. ¿Dónde hay dinero? En los temas que traen tráfico, que traen rating. ¿Y qué trae rating? Vende las más. Cosas amarillo que se contestan. ¿Alguien habla hoy de lo que pasa en Siria, que siguen muriendo ahí niños todos los días? ¿Alguien habla de Ucrania, ya de la guerra? Casi nadie. ¿Por qué? Nadie contesta. ¿Y por qué todo el mundo habla de conflicto árabe-israelí? Porque siempre contestamos por aquí, por allá, y el otro contesta. Eso es un tema que trae rating, entonces, para adelante. Es decir, mientras más rating, mejor. Y esto lo han encontrado en el mundo. Quiere estar rating, habla en contra de Israel. Y lo vemos en algunos presidentes de algunos países, no sabemos quién, pero quieren de repente tener atención, quieren tener que el mundo hable de él. Entonces, Israel, vamos a hablar en contra de Israel, te prometo que vas a tener un lugar de respeto en algunos locos del mundo. Y eso es lo que pasa. Nosotros no podemos dar el lujo de hablar de ese tema. Le voy a dar un ejemplo. Hay una película que se llama La Farja, una película de Jordania, que tal vez había 6 personas que lo vieron. El productor, su esposa, los hijos y una persona por error que se lo vio. Y una de esas 6 personas era un israelí.
¿Y qué se trata de la película? De una familia palestina que Israel lo mata. Entonces, ¿qué hizo ese Israel? Y se enojó, lo llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores, por todos lados le empezaron a hablar en contra. ¿Y qué creen? Esa película ahora está ganando premios internacionales. Una película que nadie sabía que existe. Tú le diste la fuerza, tú lo hiciste. Es decir, nosotros no podemos agarrar temas a veces normalmente y darle tanta fuerza y al final sale terminando peor. Un segundo. Esto es normalmente. Normalmente, ¿qué hay que hacer entonces? No hablar en contra, sino hacer acciones a favor. Por ejemplo, aquí uno de los proyectos que estamos hablando de Agujiva, que empezó la esposa del pastor, y que la verdad, esto es el tipo de asbara que necesitamos todo el año. Más acciones humanitarias, más luz, la oscuridad se va a alejar. Yo tengo muchos ejemplos de eso. El presidente de El Salvador, que no es amigo de Israel, vamos a decir, es de origen palestino, su papá odiaba a Israel. No, pero él nos hizo un evento muy grande en El Salvador y me encontré con él y ahí nos dijo: a mí no me interesan los conflictos del mundo, a mí me interesa mi país, El Salvador, ustedes me ayudan a mi país, yo estoy con ustedes. Y muy sencillo, la luz va a alejar la oscuridad. Ustedes saben que el mismo día que el presidente de Chile no quería recibir al embajador, yo estuve en Rancagua, en Chile, haciendo un proyecto con hospitales ahí. Y llegó una señora de algún canal por ahí y me preguntó: ¿y ustedes que hacen tantas cosas buenas, por qué no lo quieren? ¿Por qué lo odian? Yo le dije: yo llegué aquí para hacerlo no porque me amen, no, yo no estoy buscando el amor, yo estoy buscando hacer lo correcto, yo estoy buscando hacer lo que la Biblia nos enseña a iluminar el mundo. Quieren amarnos o no amarnos, cuestión de ustedes, no de mí. Es decir, yo voy a seguir haciendo las cosas. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, normalmente en tiempos normales, ese tiene que ser el trabajo. No hablar en contra, hablar a favor. Ahora estamos en un tiempo anormal, no estamos en un tiempo normal. Ahora sí debemos de contestar, ahora sí debemos de hablar del tema, ahora sí tenemos... Yo normalmente en mi página de redes y esto no hablo de cosas negativas. Y alguien me preguntó: últimamente hablas de muchas cosas negativas. No, no, no. Ahora es momento, como dice el rey Salomón, hay momentos de paz, momentos de guerra. Ahora es momento de levantar y decir: sí, nos mataron, sí, nos hicieron esto, sí, y detallar las cosas y hablar de lo que pasó, porque ahora ese es el momento. Ahora estamos en una situación que no es normal. La reacción no puede ser normal. Usted pertenece a una organización muy importante en Israel, Zaka. Zaka es este grupo que se encarga de llegar al atentado en el mismo momento que se da y cuidar de cada pedacito de ese ser humano que ha fallecido para poder entregar a su familia y hacer todo el tema de duelo más viable en medio de tanto dolor. Por años perteneció, ha visto muchas cosas, por supuesto, pero ya que estamos hablando de hablar, ¿qué vio cuando usted llegó a Beerí? ¿Qué vio que hoy día el mundo no está viendo y no quiere ver? Bueno, no bueno, no, siempre se dice bueno, pero la verdad que primero le digo que no soy la misma persona de antes de ver esto y después de ver esto. Es decir, vi muchas cosas en la vida, estuve en muchos lugares, en muchos desastres naturales y no naturales, en guerras, en lo que sea, pero cuando llegamos a los lugares y a los kibutzim, no estuvimos preparados y nunca ni pensamos ni imaginamos de lo que íbamos a ver. Y era terrible, nada más pueden empezar a pensar. No era entrar en un lugar donde hay muchos muertos, no era el caso. Era un lugar donde las palabras se caían, los pensamientos se rompieron. No, es como entrar a una dimensión diferente y perder todo lo que conoces, perder tu personalidad, perder todo y en un momento perder absolutamente todo lo que sos cuando ves pedazos de cuerpos pequeños, de niños, de bebés, hombres, mujeres, amarrados, quemados. Tengo algunas cosas que vi, gente que no siquiera ya no sabíamos si es una persona o es una puerta quemada porque todo se mezclaba ahí, había
tantas cosas que una de las personas que estaba ahí agarró 2 pedazos y porque hay que meter cada uno a bolsa porque después también tiene para las familias para saber hasta este momento se lograron a identificar 1100 cuerpos nada más. Hay más de 300 pedazos y eso que con toda la tecnología que trajeron de todo el mundo, de todos los países, trajeron gente especiales de esto, con ADN, con lo que tú quieras. Y todavía no se logra a saber quién son esos 300. Imagínense qué situación están. Y uno de los pedazos, uno de los señores de Zaca, que él estaba encargado de esto, nos dijo que la forma al final que vieron un papá abrazando a su hijo. Y una de las cosas terribles que vimos, niños amarrados, quemados. Gente que ves que algunas cosas salieron, muchas cosas no salieron, pero gente torturada, gente que le hicieron sufrir también, no nada más llega uno y lo mata y tiene su conflicto, no sé qué, ni modo, pasa. Pero aquí se disfrutaron de hacerles sufrir a los papás en frente de los hijos, a los hijos en frente de los papás. Encontramos gente sin ojos, sin dedos, sin esto, cosas que no quiero decirlo, pero el mundo tiene que entender, y hay videos de esas cosas que se vieron. Israel todavía no lo quiere sacar, pero existen muchos periodistas a nivel mundial, lo vieron, y algunos no podían soportar eso, se salieron, porque ni siquiera en video se puede soportar tantas cosas malas, tantas cosas absurdas. Vimos un niño en el 2º piso con una mochila que trataba de escapar y muerto, y no con una bala, y no con 10, con más, por todos lados, y cosas que uno dice que hicieron esos animales, que hay algunas cosas donde ellos estaban todavía, comieron después de lo que hicieron sufrir a la gente y aprovecharon la mesa de la fiesta para comer la comida que prepararon ellos enfrente de ellos, y cosas, la verdad, que una mente humana no puede entenderlo, no entra y no se puede comprender que después de todo esto hay gente que tratan de negarlo y decir que no existió y que no pasó, cuando esos mismos árabes están orgullosos de que lo hicieron. Que lo hicieron y lo están diciendo, y el portavoz de Hamas salió hablando, y lo pueden también ver en internet, diciendo que esa no era la única vez, que van a hacer otra vez y otra vez. ¿Cómo puedes negar algo que pasa y sigue pasando y están planificando de hacer el próximo? ¿Cómo puedes negarlo? Ni si no me crees, está bien, pero ¿qué le al tipo que lo hizo? Que él al mismo Hamas, que en su declaración está obligada a eliminar a Israel. Es decir, cómo el mundo todavía habla Yiddish con gente que habla chino. Es decir, ¿con qué razón piensas que te van a entender? El mundo sigue hablando su idioma linda, y las Naciones Unidas, cuando apareció cada vez que Israel construyó un balcón en Jerusalén y le empezó a decir prohibido esto, el otro, ahora se quedamos sin wifi y no escuchamos de ellos. Hasta que Israel entró a Gaza, no hay Naciones Unidas. No hay condena, no hay nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El mundo tiene que entender que el lenguaje de esos terroristas no es ni hebreo, ni español, ni inglés, ni nada de esto. No es lenguaje de personas, tampoco de animales. El mundo tiene que cambiar el chip para entender que esto no es una guerra. Eso no es un conflicto. Eso no es. Eso es algo totalmente diferente. Esos son monstruos que llegaron intencionalmente, con su intención, con su emoción, para quemar gente viva, para matar, asesinar, violar, y a veces encima de los cuerpos de sus amigas. Cosas terribles que no se puede pensar. Niñas también de 12, 13 años se encontraron en esas posiciones que sabes qué pasó. Y entiendes que esos terroristas lo que hicieron. Y hay historias terribles. Una de las historias tal vez más terribles que encontramos, esa cosa que salió. Y William Gonding lo dijo, el Señor de las Moscas, que el humano puede ser lo peor de los animales, porque lo ha mostrado lamentablemente. Dice una mujer que ella cuenta que el terrorista mató a su esposo enfrente de ella, a los hijos enfrente de ella. Cuando llegó con ella le dijo,
te maté toda la familia, te voy a matar el alma y te voy a dejar vivo. Imagínate qué mente puede pensar de tanta crueldad, de tanta barbaridad. Y todavía el mundo quiere seguir hablando con nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer, ver al mundo. Nada se justifica y ni hablamos de lo que están secuestrados todavía. ¿Con qué derecho piensas que hay un... Y eso es lo que dijo Du cuando la persona casi estaba llorando, dice, no me entregues eso porque ese me parece mucho a mi nieta. Y él le dijo, es exactamente la idea. Tienes que sentir lo que pasó. No te pedimos que lo entiendas porque no lo podemos entender. Los humanos no podemos entender terroristas. No pedimos que lo entiendas. Pedimos que tengan ese sentimiento, esa imaginación, que imaginen que eso pasa con usted. A ver qué van a decir ahí. Tuvimos un acto de entregar flyers con las imágenes de los secuestrados, una idea que gira en torno alrededor de lo que el rabino dice y tiene su postura, y la respeto y me gusta. A él no le gusta mucho cuando se habla de foros de antisemitismo, de espacios de antisemitismo, porque es lo que nos ha indicado. Se habla tanto del tema que tal vez es como darle más fuerza, que lo que hay que hacer es actuar. Y hubo un par de judíos norteamericanos que estaban en Israel, que vieron lo que sucedió son diseñadoras, buscaron las fotos de todos los secuestrados, de los que hay otros que no hay fotos. Hay personas que no sabemos si están secuestradas porque no hay quien diga, me falta fulano, me falta mengano, porque no quedó nadie. Hay personas que están secuestradas que, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, saldrán a enfrentarse a una realidad que no se imaginan, y es que no quedó nadie de su hogar. Entonces, luego de que hicieron estos flyers, estas imágenes que están pegadas, actuaron e hicieron algo que trascendió a nivel mundial. Se convirtió en la imagen oficial de los secuestrados israelíes. Y en la campaña que se desarrollaba, al principio es difícil, y tú sabes, en la calle de Bogotá, que alguien se te acerque, pues usted, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a ofrecer? ¿Qué me va a vender? ¿Qué? Pero cuando alguien leyó y dijo, secuestrados, no, espere, venga, ¿qué es? Dígame. Y queríamos mirar cómo poder hacer algo de ese tipo de asbará, pero nos encontramos que de una u otra manera, este bello país, esta ciudad, mucha gente dijo, estamos a favor, estamos con ustedes, nos unimos y estamos pendientes de lo que está sucediendo. Y ahí es en donde viene el comentario de lo que decía el Rabbi. Esta persona dijo, cámbieme esto porque es idéntica a mi nieta. No puedo ni imaginar. Y cuando una persona iba pasando y yo le iba a entregar y no quiso poner atención, yo le dije, ojalá que nunca nadie esté con una foto de una familia tuya pidiendo atención y que sea negada un instante para ver de qué vas a hablar. Y se detuvo y me miró como, ¿de qué está hablando? Yo le dije, es un instante nomás que puedes tomar para darte cuenta de lo que está pasando. Y ahí es en donde debemos actuar. Por eso también hay una invitación oficial que tenemos para el día de mañana, en donde yo les ruego de corazón, independientemente de que haga sol o lluvia, o de que haga frío o calor, o de que hayan planes o circunstancias, hay gente que lleva un mes, que no sabemos en qué circunstancias estén, pero yo sé que si esas personas luego se enteran y saben de que alguien en otro país muy lejano capaz se aprendió su nombre, estuvo pendiente, estará agradecida, porque no quedó en el olvido, no quedó simplemente como un acontecimiento que pasó y ya. Entonces, es la invitación que queremos para que todos juntos mañana, en esta actividad de clamar por los secuestrados, estemos haciendo un acto público de lo que dice el rabino, y es hacer. ¿Qué puedes hacer? Basta con que vayas. Eso es una gran labor y apoyo que será también muy bien vista y recibida de quienes pueden tener miedo, de quienes están a la expectativa de saber si hay o no, o qué podrá pasar. El solo hecho de que demostremos que desde Colombia hay quienes nos paramos porque hemos sufrido el flagelo del secuestro, será muy importante. Quiero dar el paso a las preguntas del público, que ustedes pregunten y hacer la
Bueno, la acción de gracias por lo que usted hizo con los soldados, solo cuénteme antes de abrirle al público. Lo vimos todos con los soldados, con los Hayalim, niños de 19, 20 años, que de pronto nunca habían visto la guerra, personas con las que usted habló y al otro día ya no estaban. ¿Cómo fue su experiencia dándole ánimo allí con Sergio Bakari? ¿Cómo fue este momento en su vida, como rabino, como hombre, como israelí, como padre de familia? Bueno, la verdad, después de ver un día después de esa masacre y de todo esto, cuando los terroristas todavía estaban sueltos y estuvimos bajo fuego en los kibutzim, y todo lo que vi, ya no estuve tan confundido, no sabía qué pensar, no pude dormir, todo se me llegaron en la mente. La verdad era un tiempo muy complicado por todos lados. Y no me encontré, no sabía qué hacer. Y dije, tengo que ver, tengo que hacer algo y tengo que ir a ver qué va a pasar, cómo se va a responder, cómo esto. Y la primera vez que llegué en una base militar de unos soldados amigos, quería ver a ver qué pasa. Y de repente me cuentan que como todo está confundido, todo Israel no es un país pobre, tiene dinero y todo, no es que le falta ahora algo a los soldados, que esto, que el otro, pero como llegaron 130% de las reservas y tan rápido y todo esto, entonces tampoco el ejército puede responder tan rápido, entonces faltaba comida, faltaba ropa, gente que llegaron de la casa, nadie lo llamó, y llegaron y llegaron sin cosas y esto. Entonces nos dijeron, mira, nos falta esto, nos falta el otro, ¿qué se puede hacer? Entonces con Sergio Bakari y con muchos amigos empezamos con una organización muy buena que se llama Yad Ezra Veshulamit, una organización también antes que nací, que hace bastante cosas buenas. Con ellos desarrollamos un proyecto de hacer bodas gratis a huérfanos. Y compramos 2 salones de fiestas en Jerusalén y uno en Tzefat. Yo no pagué ni un centavo, sí, señores, no me sospechan que yo soy el donador del mundo tampoco, pero gente buena del mundo lo hizo a través de esa organización y se lograron a comprar, remodelar, y son salones de fiestas, también lo pueden buscar, hay un video de Bakari también de esto, que lo llevé al lugar, y se hace un catering, se hace la comida y se hace la boda y todo. Entonces en este momento le dije al director de la organización, mira, las bodas y todo, qué lindo, pero tienes catering, tienes un lugar donde hay comida kosher y todo, y comida caliente, comida rica que se puede dar a los soldados. Bueno, qué lindo, vamos a hacerlo. Entonces de aquí comida, de aquí esto, de aquí ropa. Y mire, la gente respondieron, cada uno llamó, grupos de WhatsApp, mira, yo tengo esta ropa, yo tengo esto en mi casa, yo tengo el otro, yo quiero venir a dar comida. Bueno, había soldados que dijeron, señores, los polacos no traen comida, igual sufrimos del Hamas. No, nada que ver en contra de los polacos, pero algunos me dijeron, mira, tantos dulces que me traen, que mejor dáselo al Hamas, que ellos mueran de tanto azúcar. Entonces, pero la gente tan linda, cada soldado parecía un Walmart, tenía de todo, comida por todos lados, hasta en Ashdod estaban cerrados todos los mercados, y mi esposa me dice, mira, no tenemos nada en la casa, vaya a traer verduras, frutas, cosas. Ella es vegetariana, entonces si no hay verduras y frutas no hay nada. Entonces le dije, pero la tienda está cerrada, voy a hacer compras con los soldados. Lo voy a comprar de ellos porque había tanta abundancia, y eso la verdad me llenó de tanta alegría de ver tanta gente linda, judía, no judía, de todos lados querían traer. Fuimos al sur, después fuimos al norte, entramos casi en las fronteras, en los lugares más peligrosos ahí con los soldados, pero cantamos con ellos, y esto es lo único que me logró hacer vivir después de tanta maldad que vi, tanta maldad, y la verdad no podía soportarlo, porque en mi libro hay un artículo que casi que me entregó el libro, pensé, tal vez voy a arrancar esas hojas, porque hablo ahí que el mundo, estamos en el mejor mundo posible, y estoy trayendo ahí estadísticas, ustedes lo van a leer. Dije, y estoy pensando, porque mi pensamiento los últimos años, estoy en una investigación no lo digo junto con Naciones Unidas porque no lo quieren tanto, pero en una organización ahí, y ver cómo el mundo se está mejorando en todos los aspectos, y ver cómo está desarrollando todo eso, y de repente al ver tanta maldad, me cambió, estuve confundido, como lo dije, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Cómo puede ser? Y cómo puede ser que el pueblo judío, que después de 50 años de la guerra del Kippur, cuando todos los periódicos hablaban de todos los fracasos de Yom Kippur, repitieron uno por uno, como dijo Hegel, que lo único que aprendimos de la historia es
que no aprendimos nada. Y eso me generó un choque porque el Estado de Israel fue establecido para que esas cosas del holocausto no vuelvan a pasar. Y que el mundo siempre, never again, jamás, nunca, jamás, esto, el otro. ¿Qué está pasando? Y eso me generó mucha confusión. Pero gracias a Dios, los soldados, creo que más de lo que yo le di a los soldados, ellos me dieron a mí. Este ánimo que Am Israel Jai, queremos, estamos con toda la fuerza para eliminar esa amenaza global. Estamos animados, cantamos de todas las canciones, horas tras horas. Y sí, se entregó bastante cosas buenas que los soldados necesitaban. Y hasta hoy hay siempre ciertas cosas que necesitan, pero más de lo que nosotros damos a ellos, ellos nos dan a nosotros. Y para mí, ahí dentro de uno de los videos lo pueden ver, mis hijos y sus amigos hicieron, toda la noche estaban, como la noche de Shavuot, haciendo dibujos para los soldados. Y cuando yo llego y justo me encuentro ahí con un soldado amigo que estaba conmigo en Egipto en Pesach, y me dice, ¿qué está haciendo aquí? Y le digo, mira, le llegué a traer algo muy importante. Me dice, no, dulces. No, dulces no. Llegué a traer dibujos de los niños y tienen que ver el video cómo se pusieron tan contentos de ver, porque ellos estaban en la frontera de Gaza. Ellos ya ahora están en Gaza. Algunos de ellos ya no están de ese video. Sí, algunos de ellos ya no están. Pero todos esos dibujos se lo metieron y se lo pegaron a los tanques y a todo. Y eso, la alegría que me dio. De un lado sí hay mucha oscuridad, pero hay bastante luz, hay mucho más luz que oscuridad. Gracias por la dinámica del desarrollo. Entonces vamos a habilitar el espacio. Yo las replico aquí. Toca voz fuerte. No. Sí, exacto, sí. Rabino, hace unos años, en el marco de un documental, le preguntamos al rabino Alfredo Goldschmidt, el gran rabino de Colombia, si estaba permitido odiar a Amalek. Y su respuesta fue muy prudente, porque primero, ¿quién es Amalek hoy en día? Pero adicionalmente hizo algo que a raíz de todos estos hechos cobra vigencia, y es, me respondió muy simple, Lo tisna et achija belibabeja. Y ahí la Torah tiene dos preceptos humanistas supremamente elevados: el precepto positivo de amar al prójimo y el precepto negativo de no albergar un odio oculto. Sin embargo, algo de lo que más tenemos que estar lidiando en este tiempo es con el odio hacia Hamas, con el odio hacia esas personas. Y piensa uno en precisamente que estos preceptos humanistas aplican para personas que han desdicho de su Excel Elohim, no se aplica para ellos, o qué hacer, de qué manera ética orar frente a esta maraña emocional. ¿Está permitido odiar a Amalek? Le repito la pregunta que le hicimos al rabino Alfredo. Bueno, para replicar y que se escuche, ¿está permitido odiar a Amalek? Bueno, después de la respuesta del rabino, que también lo quiero mucho, el rabino Goldschmidt, un rabino de bastante inspiración para el mundo, entonces no voy a agregar mucho, pero voy a decir una cosa pequeña. Después que el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto, ¿sí? Lo hicieron sufrir, mataron a sus hijos, hicieron todo lo que podemos imaginar. Dios dice en la Torah, Lo tetaev mitzri, no puedes rechazar al egipcio. ¿Y por qué? Si me hizo sufrir. Dios nos da el consejo del mundo, de la vida, de todo. Ustedes quieren formar un pueblo, ustedes quieren formar, establecer algo, no lo hagan con un sentimiento de víctima. Déjenlo, olvídenlo, porque, bueno, los egipcios van a tener su cuenta, no es que olvidamos de todo, pero no puedes construir un futuro siempre con un odio al pasado. Es decir, el pueblo de Israel no puede decir, nosotros estamos aquí porque nos hicieron morir, nos hicieron matar, nos persiguieron, ahora queremos el Estado de Israel. No, nosotros queremos el Estado de Israel para iluminar el mundo, para hacer cosas buenas, no nada más porque nos mataron. Entonces hay aquí un significado muy positivo. Por eso lo de Hamas no es odio. No hay que usar la palabra ni venganza ni odio. No es el tema de odio. Es simplemente lo que dijo en la mañana: el perdón es de Dios y nosotros tenemos que causar ese encuentro. 1, 2. Bueno, espero que los terroristas se van a reír un poco menos. Pero no
la cosa más importante, nosotros no estamos actuando con odio. El Estado de Israel ahora y los soldados, y esa es una de las cosas que le dije a los soldados, porque soldados muy jóvenes, que vamos, que esto, le dije, yo no soy comandante de ellos ni nada, pero como le di algo de comida, entonces podía hablar, me dejaba de hablar. Entonces le dije, ustedes tienen un sagrado, el más sagrado trabajo del mundo, no por odiar y no por vengar, sino para hacer favor al mundo de quitar una amenaza terrible a toda la humanidad. Ustedes están haciendo, no justicia nada más, no más, no, ustedes están arreglando el futuro del mundo, ustedes están limpiando la amenaza al mundo global. Es decir, hoy persiguen a los judíos, mañana a los cristianos y después te van a llegar por ti porque ellos no aceptan a los infieles. Infieles son los diferentes y todos para ellos que no actúan como ellos son infieles. Por lo tanto, aquí no es por odio, pero nosotros sí vamos a eliminar a estos terroristas, vamos a eliminar al Hamas por una sola razón, porque es o ellos o nosotros, no hay dos. Y tenemos que entender, cuando hay luz, no puede haber oscuridad. No hay luz y oscuridad que viven juntos. Hay luz, se acaba la oscuridad. Nosotros vamos a poner luz, no de odio, luz. Y esa oscuridad se va a ir sí o sí, porque en este mundo queremos un mundo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, y todos tienen que estar en esa lucha. No es una lucha de Israel, no es una lucha del judaísmo, es una lucha de todos los humanos en contra de esas barbaridades. Es los hijos de luz en contra de los hijos de oscuridad. Eso tan claro como esto no hay, y eso lo tiene que tener claro toda la humanidad. Aquí no está hablando de cosas negativas, aquí simplemente queremos quitar esa amenaza porque ellos están obligados a eliminarnos y nosotros no tenemos el derecho de defender a Israel, tenemos el deber de hacerlo. Ahora, si alguien va a preguntar que el ejército de Israel que comete, miren señores, ¿quién murió más, los alemanes nazis o los británicos? Los nazis. ¿Qué quiere decir? ¿Que los nazis eran buenos? No. Lamentablemente, cuando hay un conflicto y hay que limpiar el terrorismo, pueden caer inocentes por la culpa de los mismos terroristas que lo usan como escudo humano. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que el ejército de Israel no es el ejército más humano del mundo. No lo es. Es el único que participa en esa competencia. No hay otros. Gracias. Reino, gracias por venir. Gracias. Hay muchas líneas ortodoxas a nivel mundial. Estamos hablando, por ejemplo, de la parte jasídica de Nueva York y lógicamente también Jerusalén. En Estados Unidos hemos visto el conflicto que muchos ultraortodoxos pasan a la parte palestina, mientras que otros judíos les están gritando traidores precisamente porque llevan las banderas palestinas. Están en Estados Unidos, pero los que están en Jerusalén, fuera de eso se les da plata, fuera de eso se les paga por estar allá. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál va a ser la posición, digamos, del gobierno israelí? Que ellos están pro Hamas, pro Palestina y son ultraortodoxos. Obviamente le estoy diciendo, para añadir un poco y que la comunidad también entienda, Sergio Bacari hizo un muy buen video que cuando pasó esto, muchos ultraortodoxos, porque no a todos se les debe mirar mal, se unieron en Ejad, apoyando y dando también mercados y lavando ropa y muchas otras cosas más. Pero este pequeño grupo de ultraortodoxos, ¿qué va a pasar? La réplica, la pregunta para que escuchemos es: Natura y Carta, los judíos que son pro-palestinos, pro-Hamas, bueno, no sé si pro-Hamas, pero por lo menos sí pro-palestinos. Mira, primero en cada casa hay basura, ¿sí? Hay basurero en cada casa, en Israel también. Ahora Israel es un país que lamentablemente, por ser demasiado ético, permite de repente diferentes libertad de expresión y libertad de no sé qué, y cosas que al final termina siendo no ético, porque
El hecho, por ejemplo, que los soldados de Israel entraron a Gaza, alguien me dijo, ¿y por qué entran a Gaza? Le dije, es justamente porque Israel es un país ético, que no, Israel tiene el poder de eliminar a toda Gaza con unas bombas y se acabó. Y no lo hace, arriesga la vida de sus soldados para evitar pérdidas de inocentes y para poder, y arriesga, porque cada día mueren soldados. Y lo podía evitar. Israel no lo evita para no matar inocentes, se arriesga la vida de sus soldados. Pero esa gente que está pro-Palestina. Entonces, primero, no estamos ahora en contra de los palestinos. Como dijo el pastor y como decimos, que se libre Palestina, queremos Palestina libre. Vamos a gritar, Palestina libre, pero libre de Hamas. Porque Hamas está atacando a su propia población, porque los líderes de Hamas, Ismail Haniyeh, Khaled Mishal, Yahya Sinwar y Abu Aziz y todos esos nombres árabes, todos ellos viven con una riqueza entre 3-4 billones de dólares en los mejores hoteles en Qatar, en Turquía, en los mejores lugares, cuando su población no tiene ni empleo y el sueldo mínimo son $200 al mes. Ellos gozan de todo porque todo el dinero que entraba, y Gaza era el mejor lugar que recibió dinero, lo meten para afectar a Israel. Entonces no estamos en contra de los palestinos, pero esa gente de Neturei Karta, de Satmer, que son antisionistas, basado en un midrash, en un Talmud que dice que Dios hizo jurar al pueblo de Israel que no se suban a Israel en contra de las naciones, y por lo tanto es prohibido apoyar al Estado de Israel. Ojo, si es dinero de Israel está bienvenido, pero más de eso no. Entonces, ahora, ¿esto por qué? Entonces, ¿qué se contesta a eso? Entonces, primero, esa prohibición era para no hacer guerra contra las naciones, pero desde la declaración de Balfour, que ahora lo conmemoramos en 2 de noviembre, en 29 de noviembre, que vamos a conmemorar de 1947 la resolución 181 de Naciones Unidas, perdón, ya no es guerra contra las naciones, porque había una aprobación también. Entonces, 1. 2, ese midrash está limitado para construir el templo. No construyen el templo antes del tiempo, porque ese va a generar problemas. Pero el Estado de Israel no tiene que ver con el construir el templo. Tercero, el mismo rabino que dijo el midrash se arrepintió y dijo otra cosa. Entonces, no tiene validez esos argumentos halágicos judíos para estar atacando a Israel. Lamentablemente, existe también una minoría muy pequeña de unos que piensan en contra de Israel, que se unen a las manifestaciones en contra de Israel. Y te digo, esa es la prueba, lo que dijo Einstein, que hay 2 cosas infinitas: el universo y la tontería humana. Hay unos que lograron comprobar la teoría de Einstein. Felicitaciones. Gracias. Preguntas, don Germán. Gracias, Rabino. Un gusto. Usted mencionó algo que en cierta forma estamos viviendo en Colombia en cuanto a esa misericordia que no redime que ha tenido el Estado de Israel con los pobladores de Gaza, permitirles entrar para hacer toda la logística, y eso yo lo defino como la misericordia que no redime la ingenuidad del querer ser más buenos que el mismo Elohim. Nosotros en Colombia estamos viviendo un proceso muy similar. Tenemos un liderazgo que quiere perdonar a todo el mundo, que quiere traer la paz, indultar, dar beneficios a quien nos ha hecho mal. Seguramente veremos consecuencias de todo eso, y estamos viviendo el secuestro también de personalidades en Colombia gracias a esa política de misericordia. Pero mi reflexión con usted quisiera enfocarlo desde un punto de vista más espiritual, como nosotros concebimos la fe en cierta forma. Caminábamos por Ashkelon hace poco con mi esposa. Hicieron en una calle que tiene casi 1 kilómetro toda una remembranza de la historia de Sansón en piedra. Es una cosa bellísima, las figuras de Sansón derribando las murallas, la quijada del burro y eso. Y nos vino a la mente, y hablando allí con una congregación que nos abrió las puertas para compartir, yo dije, ¿será que ese espíritu, esas potestades espirituales que gobernaron estas ciudades, Gaza, Ashkelon, Ashdod, están vivas todavía y están resurgiendo nuevamente en esta generación con mucha más violencia? Pensando en una reflexión que
Jesús hace en cuanto a los shedim, a los demonios, que pueden volver a una persona o a una entidad con más fuerza si no hay pureza en el tiempo. Entonces yo hablaba ahí en esa congregación y les decía, hay que cuidar a los jóvenes, porque estamos en un tiempo donde esas fuerzas espirituales están regresando para robar el corazón de los jóvenes y para destruir a Israel. ¿Usted qué piensa de eso? Mira, el tema es, hablando del mundo actual, que dije que el mundo se está avanzando y se está mejorando en todos los aspectos, pero una sola no. Cada vez nos agarran y nos quitan más la atención, que eso se traduce en menos empatía. Hay mucho menos empatía en este mundo que antes, porque la empatía viene cuando hay atención. Y hoy en día vendimos la atención nuestra a Facebook, a Instagram, a Twitter, a TikTok, a no sé qué más, a todas esas cosas. Es el producto más barato, pero más valioso. Usted sabe que cuando Cortés llegó a América, ¿sí? Cuando llegó a México, lo más fácil para él era robarle el oro, porque ellos no tenían el valor, no sabían que tiene valor esto. Cuando no valoras algo, te lo quitan muy fácil. Redes sociales hoy en día, ¿saben quién es el producto? Nosotros. Y nos vendemos gratis para ver más y más y más. Cuando te dice ahí, aceptas cookies, aceptas eso, acepta, nada más quiero ver la información ahora mismo. Es decir, vendes todo tuyo para generar, para consumir, pero tú no consumes. El producto es tu atención, que lo vendes a redes, y mientras más tiempo en redes, más dinero ganan ellos. ¿Y por qué digo esto? Hay una investigación que hicieron sobre algún ejemplo que todo el mundo conoce, el ejemplo del buen samaritano. Y había un grupo de estudiantes que eran estudiantes teológicos, de teología en Estados Unidos. Y le dijeron que tienen que armar una presentación sobre el buen samaritano. Y todos tenían que armarlo. Y en el camino que ellos caminan a hacer su presentación, le ponen a este tipo cojo, pobre, herido, y lo ponen ahí en el camino y él pide ayuda. Y ninguno de ellos ayuda. El único que le ayudó fue uno que no tenía presentación. Y uno dice, ¿cómo es posible si la presentación era sobre este caso? Y cuando ven el caso, no le ayudan. Pero esa es su presentación. Porque estaban enfocados en algo, en presentación, y ya no tenían atención para otra cosa. El mundo, y eso tenemos que entenderlo, si la atención está captada a algo, es muy difícil captar la otra cosa y pedir empatía. Por eso dije que ahora que estamos en una situación que no es normal, tenemos que actuar de una forma que no es normal para que captar la atención del mundo y que entiendan que aquí pasó algo totalmente diferente. Ahora, esto ya significa que vamos peor y que todo está mal y que esto y que llega el fin del tiempo y no sé qué. No necesariamente. Es decir, yo trato de opinar que lo peor está atrás y ahora vamos para mejor. Y que sí había una sorpresa mala porque nos querían, pero en realidad el plan del Hamas, no sé si saben, pero el plan era mucho peor. El plan de Hamas con el Hezbollah, con Irán, era hacer algo mucho más peor, mucho más peligroso, y lo podían lograr y estaban por lograrlo. ¿Alguien sabe por qué no lograron? El plan de ellos era agarrar las carreteras centrales desde el centro de Israel para optar el sur y el norte, y como las bases militares importantes, fuerzas aéreas y todo está o en el sur o en el norte, Israel va a estar desconectado totalmente. Los árabes de Judá y Samaria y de todo llegan al centro y se acabó Israel. Y no tiene cómo defender, y no tiene que eso cuando los dos centros están tomados entre Hezbollah y Hamas y Irán y eso, y se acaba. Entonces, ¿por qué no lograron? Y no nada más antes del tiempo, sino otra cosa. Porque se emocionaron al ver muchos jóvenes en la fiesta y se perdieron todo el tiempo ahí mientras Israel ya estaba despertando, y ya Hezbollah vio y ya estaban tomando las fronteras y ya no se podía hacer el plan que querían hacer. Es decir, quería pasar aquí algo mucho peor, y sí, hay gente que se vuelven cada vez peor, y vemos esos extremos en ISIS, en Hamas, en todo eso que no lo vimos antes. Pero no podemos perder la esperanza en el mundo y en las personas,
y decir que así como hay más gente mala, la maldad de la gente es más grave que antes, pero también la gente buena es mucho más fuerte que antes. Nunca Israel ha tenido tanto apoyo del mundo, nunca tanta gente que rezaban por Israel, nunca tanto amor y tanto apoyo, tanto filosemitismo, tantas cosas buenas. Hay que ver eso también. Entonces, de un lado, es difícil juzgar una situación así, porque no podemos olvidar de toda esa maldad, pero también tenemos que verlo con una perspectiva más amplia y tratar de entender que aún así tenemos un mundo muy lindo. Sionel, sí. Para concluir, sí. Mi pregunta está relacionada. Esta mañana se hablaba de la Torá, cómo cambia, ¿no?, con los tiempos, pero siempre hemos visto en los diferentes tiempos de la Torá que existía un profeta en Israel. Actualmente, ¿qué dicen los profetas de Israel? Actualmente no hay profetas en Israel. Hay gente que dicen que son profetas. Hay de todo, hay de todo. La palabra profecía, y eso sí tenemos que tenerlo claro, tal vez eso diferencia entre las profecías griegas y las profecías judías. Las profecías griegas era sinónimo de la palabra tragedia, el moire o la fortuna romana. Siempre hablaba de Edipo, por ejemplo, que tiene que, según la profecía, va a matar a su papá. Entonces, ¿qué hizo? Salió de la casa para no matar a su papá. ¿Y qué pasó? En un día se encontraron, como él no conoció al tipo que estaba ahí, lo mató y resultó que era su papá. Entonces era así y se cumplió la profecía. En otras palabras, según la filosofía griega, la profecía tiene que cumplirse sí o sí. No hay otra forma. El judaísmo funciona al revés. La profecía exitosa es aquella que no se cumple. Un ejemplo, Jonás, ¿sí? No se cumplió y es el éxito. Jeremías, cuando sí se cumple, no dice, yo le dije, yo soy profeta. Está llorando. Yo soy un fracaso porque se cumplió mi profecía. Cuando Dios te avisa algo, no es para aceptarlo, sino es para cambiarlo. Y eso lo vemos entre Noé y Moisés. Noé acepta el diluvio y construyó el arca. ¿Y qué Dios le dice? Culpable del diluvio. Pero yo hice todo lo que pediste. Justamente por eso, ese es el problema. Yo no soy noticiero para avisarte noticias, Noé. Yo te estoy avisando para que trates de cambiarlo. En cambio Moisés, Dios le dice, voy a eliminar el pueblo de Israel. ¿Y qué Moisés le dice? No lo hagas. Y si lo vas a hacer, bórrame de tu libro y empieza. Oye, Moisés, respeto, es Dios. No respeto, no. ¿Y qué logra? Recibir el título, el más fiel que tenía. Es decir, es increíble. Dios no busca gente apática, pasiva que acepten la maldad. Dios busca a la gente que cambien. Por eso las profecías eran una advertencia para poder cambiar, no para traer de alguna manera una realidad. Pero más allá, las profecías también sirven como esperanza. Porque cuando Rabbi Akiva camina, y ese le dije a Bakari también cuando caminamos en los lugares que eran los lugares más lindos de los kibutzim, y estaban de repente ahí quemados, y le dije, Rabbi Akiva estaba estaba caminando ahí en el lugar donde estaba el templo, el santo santuario, y vio los zorros, los animales salieron del lugar más sagrado, y todo el mundo estaba llorando, y él empezó a reír. Y le dijeron, oye, ¿por qué te rías? ¿Te acordaste de un chiste de suegra o qué pasó? ¿Por qué te estás riendo? Si ves el templo destruido. Y Rabbi Akiva le dice, es que hay una profecía que dijo eso. Si se cumplió eso, seguramente va a cumplir la otra, que los niños van a caminar en las calles de Jerusalén. Ahora, Rabbi Akiva, cuando trae la profecía, hay una profecía que dice que los zorros van a caminar en el templo. Pero Rabbi Akiva no cita esa profecía. Rabbi Akiva cita otra profecía, dice que Sion, que Jerusalén va a ser como un campo cuando lo están arando, cuando lo están... ¿Y por qué está trayendo ese ejemplo del campo? Porque el campo cuando están arando el campo, parece que están haciendo un desorden y que la semilla se pudre y todo va mal. Pero de ahí justo va a ser el crecimiento. Entonces, eso es lo que dijo Rabbi Akiva. Y quiero decirle que después de 2000 años que esas profecías eran unas palabras absurdas,
que nadie casi, lo que yo casi no imagino esto, eran profecías escritas nada más, hoy en día son nuestra realidad. Bajo de la casa podemos ver profecías cumplidas. Es más, superamos a los profetas. De todo el mundo llegan a visitar a Israel. De todo el mundo, así literalmente, unos días antes de esa masacre, y lo pueden ver también en internet, la Marcha de las estuve Naciones. con casi 100 países. Y es increíble que llegaron a cumplir la profecía de Zacarías, que dijo que de todas las naciones van a cumplir con la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos en Jerusalén. Solo Y ellos que- llegaron a cumplir eso. Miles de personas caminando. Es decir, y en las noticias eso no apareció. Porque otra vez no es rating, no genera tráfico. Pero ese es el amor de ver también esas profecías cumpliéndose. Entonces tal vez no tenemos profetas, pero tenemos bastante profecías cumplidas. Yeshua va a decir cuando vean nación contra nación, cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, dice, procuren no alarmarse porque es necesario que todo esto acontezca. Y sí podemos afectar la profecía, tenemos poder creativo en nuestra boca, sí podemos cambiar las cosas, que ese es el quedarme simplemente contemplativo. Ya está escrito, no hay nada que hacer, hago una cueva y me meto ahí, o actúo, no dejo de hacer lo que tengo que hacer, poniendo la mano en el arado, no mirar atrás sino adelante. Estoy citando todos los textos que ustedes los rabinos estudian, y tenemos que hacer algo. No puedo quedarme contemplativo, tampoco puedo volverme un reaccionario temerario. Debo pedir discernimiento a Hashem, ya que somos espirituales. Hay tiempo de callar, hay tiempo de actuar, pero una cosa es clara, a todas luces no es un tiempo de callar. Cada vez que bendecimos a Israel, cuando una autoridad nuestra lo maldice, estamos profetizando, estamos hablando palabra de Hashem, estamos cambiando eso. Tuvimos rotas las relaciones con el gobierno, ya una vez completamente rotas. Oramos, todo el mundo clamó y algo pasó. Ahora vuelve nuevamente. Pues esta es una guerra. Una guerra tiene muchas batallas. Perdone mi emoción. Adelante, Jonathan. Y nada más antes, para no olvidar, la Biblia está dividida en varias partes. La primera parte, Dios habla a los humanos, como a Adán, a esto. Segundo, en las profetas, Dios habla por medio de los humanos, pero después ya los humanos hablan sobre Dios. Y ese es el punto donde Dios de alguna manera desaparece, cada vez menos milagros, menos cosas, y el humano aparece más. Pero ahí, como dijo el pastor, nosotros mismos nos convertimos en esos portavoces de esas. Ya no dependemos nada más de una figura allá, sino todos somos. Las profecías llegaron o fueron hasta Juan. ¿Entienden? Fueron hasta Juan. No porque no vaya a haber más profecía, nebuá. Es que tenemos un tema serio con eso, heredado del tema cristianismo evangélico pentecostal. Y es Dios dice, Dios te dice, dame la plata. No, esos son otros pastores amigos. No, eso no es profecía, no tiene nada que ver con profecía. La profecía ya está escrita en la Torá, ya la tenemos escrita en Brit Hadashah, que como dice el Rab, se cumplió días antes. Vea, Sejariyá habla de la guerra. Y habla de la guerra de Gog y Magog, habla del final. Pero también habla de las naciones yendo a celebrar Sukkot. ¿Cómo es esto? Hay una guerra, hay Sukkot, ¿qué es? ¿De qué se trata esto? Es muy coincidente que esta guerra se haya dado en el contexto de Shmini Atzeret, de Simchat Torah, de cierre de Sukkot. Es demasiado, si se quiere entender místicamente y proféticamente, Hamas tenía a 100 naciones para secuestrar allí y generar una presión mundial impresionante. En otras palabras, las naciones fueron a celebrar la fiesta de Sukkot a Jerusalén y se estaba cumpliendo allí la guerra de la que se está hablando. Yo tengo mi postura, Rafa, al respecto, y es: Dios adelantó. ustedes estaban con antes de la enfermedad. medicamento, enfermedad o algo. Yo estuve por escribir con Sergio Bacari cuando estaban allí 100 naciones con la embajada cristiana en Jerusalén, y todos decían la profecía de Zacarías. Yo decía, lean un poquito antes, porque es que un poquito antes dice, después de la guerra, después de todo lo que va a pasar, después de que van a odiar a Israel, después de que va a suceder esto, es que llegará el momento en donde las naciones que vengan a Sukkot tendrán lluvia, y las que no, no. Y son temas que esto es como preludios de lo que puede llegar a Egipto,
habiendo tantas naciones, aquí ya nos pusimos místicos, sin Siria no hay guerra y sin Egipto no hay paz. Ese es el dicho en Israel. Egipto está ahí quieto. Egipto tiene la frontera más grande y tiene la puerta más grande para abrir, Qué triste para no que aceptan entren, a sus hermanos. para que entren los palestinos, se soluciona el problema. Tienen un muro gigantesco. No sé si ustedes han visto el muro que tiene Egipto para no dejar entrar a los Y palestinos. de hecho Gaza era parte de Egipto. Y no se habla de No ese tiene muro. nada que ver con Palestina. Gaza era parte de Egipto. Pero Saddam no lo quería de vuelta. Después de... Yasser Arafat era un egipcio. Sí. Yo siempre le digo, encuéntrenme el líder palestino antes de Yasser Arafat. ¿Hay alguno? Encuéntrame. Sí, claro que hay mucho. Dame un nombre. Busca en internet, Rabino Google, Rabino Wikipedia, donde quieras. Un nombre de un líder antes de Yasser Arafat del pueblo palestino. Una moneda. Algo. Dame algo. Hasta ahora no regresaron con las respuestas, pero bueno, esperemos. Bien, ahí para He escuchado que en las declaraciones del primer ministro y de los generales que dicen que ellos van por camas porque ahí termina todo. ¿Realmente en Israel se cree eso? ¿Que terminando Hamas se termina esto? Nadie quiere eso. Ni el primer ministro mismo, primero siendo político, él mismo no crea sus palabras como cualquier político, ¿ok? Pero no por ser malo o bueno, porque primero hay que meter un mensaje de esperanza, de eso, del otro. Hay una canción muy conocida de Yoram Gaon, que él canta en las guerras pasadas, hoy en día tiene más de 80 años, pero él lo canta hace 40 años, y dice que él promete a su hija pequeña que esa sea la última guerra. Y dice una promesa, pero tampoco, es decir, uno lamentablemente jamás no es una organización nada más, es idea. es una filosofía. Es una filosofía para mucha gente y no hay gente que camina, yo soy jamás tengo el carnet. No, hay mucha gente que no sabes, pero Israel siempre tenía la filosofía opuesta, vamos a proteger a Hamas, porque por lo menos a ellos lo conocemos, para que no se levante un grupo peor. Y resultó que ese era lo peor. Pero eliminar a Hamas es algo casi imposible, pero se va a lograr a tratar de hacer lo máximo para por lo menos cambiar el gobierno, que sea otro gobierno ahí, no israelí, pero tampoco de Hamas. Hay, aparte de Hamas, hay Gdulei Halal el-Aqsa, hay Gdulei Halal el-Qatzin, hay Jihad Islámico, hay otros, cada uno se levanta en la mañana y abre su grupo, ¿ok? Como los grupos de WhatsApp son los grupos de terroristas, quitas uno, salen 10, entonces lamentablemente, y eso no es chiste, eso es lo más triste que hay, pero lamentablemente es una situación que es casi imposible ver una solución hasta que no se levante un líder con coraje, con eso que va a decir, señores, vamos a, como les dije antes, tenemos entre siglos 7 y 11 los árabes mejoraron, desarrollaron el mundo. Como sabemos, en Alejandría había 900,000 manos escritos, cuando en Italia, en la biblioteca más grande, había 600 libros. Es decir, en muchas cosas se basan, tanto incluso la filosofía judía, canciones judías, en muchos escritores árabes, Ibn Khaldun, y mucha influencia, no nada más en matemática, álgebra y otras cosas. ¿Y por qué dejaron de desarrollar el mundo de repente del siglo XI? Cuando llega el momento que la filosofía de ellos empieza a tratar de ver a todo el mundo como amenaza y a reemplazar a todos, empiezan a perseguir a todos, y antes eran perseguidos, se dejan de desarrollar y empiezan nada más. Y ese es lo más triste, porque cuando tú ves un palestino, hay una foto en internet que trata de echar una botella de molotov ahí a Israel, y para protegerse pone un papel de baño con un plástico, y entiendes que ese es el gran invento de aquel señor y de aquella población. Tal vez premio Nobel o no lo puedo juzgar, pero es un invento bastante importante para ellos, cómo protegerse cuando echas al otro la maldición. Mientras en Israel, unos metros de ahí, tienen todos los inventos del mundo y hacen y desarrollan y tecnología y todo. ¿Y por qué? No porque Israel nació más sabio, sino porque Israel era tan perseguido y todas esas adversidades se transformaron en algo bueno. Esa crisis en crecer, ese mashber en hebreo, que es crisis, también viene de nacimiento, porque el mashber también es nacimiento. Cada crisis también es contracción para algo mejor que está naciendo, va a nacer. Y esto, lo que está pasando.
Entonces, lamentablemente, mientras ellos van a amar a la muerte más que nosotros amamos a la vida, va a ser muy complicado. Cuando ellos educan a los niños desde que nacen a odiar a Israel en vez de fortalecer a su país, cuando ellos gastan todo el dinero, y ese es el lugar que más dinero ha recibido del mundo, en vez de convertirlo en el mejor lugar, lo vieron en base de terror en contra del otro. Entonces, no puedes construir una identidad basada nada más en una narrativa negativa que siempre te dice, ¿qué pasó en la fiesta número 1 del Islam? En 1948, el establecimiento del Estado de Israel, el día de Nakba. La Nakba. Ese es el día más importante de los musulmanes, de los palestinos, lo que no le pasó a ellos. ¿Y cuál es la segunda fiesta más importante de los palestinos? Bueno, la Nakba, que 67 y después 76, y cada fecha que pasó algo bueno a los judíos se convierte en una fiesta de ellos. Es decir, en vez de construir tu identidad en algo positivo tuyo, lo construyes encima y en contra del otro, y así no se puede desarrollar. Y nada más si va a haber un cambio radical en ese pensamiento, vamos a poder lograr tener paz. Pero antes de eso, no vamos a lograr tener paz. Y la paz en Medio Oriente se consigue en el idioma árabe. Y el idioma árabe es idioma de fuerza. Si nosotros vamos a mostrar que somos fuertes, entonces van a hacer paz con nosotros. Egipto hizo paz con Israel cuando vio que no logró en guerra. Lo mismo pasó con Jordania. No logró guerra, ni modo hizo paz con Israel, porque vio la paz se hace en Medio Oriente, es la selección natural, la biología, la evolución y todas las leyes ahí en la selva, porque es una selva. Y lo que más es el más fuerte y lo otro mejor sobrevive. Entonces Israel tiene que mostrar su fuerza para conseguir la paz. Y eso es lo que tiene que entender el mundo. Si nos vamos a mostrar débiles, más nos van a atacar, más problemas. Todos los problemas más graves de Israel, las intifadas y todas las matanzas y todos los buses explotados, y todo eso pasó después de Oslo, después de los acuerdos y negociaciones de paz, cuando empezaron una negociación, sí, con Yitzhak Rabin, con Ehud Barak, con esto, con Olmert, en gobiernos de izquierda que trataban de hacer paz. Ahí llegaron los problemas más grandes. Y también ahora otra cosa que pasó, y eso lo tenemos que entender, no es fácil, no tenemos una fórmula fácil, pero mejor pensar que es complicado que pensar que entendimos todo, porque hay algunos líderes mundiales que pensaron que ya entendieron todo. El conflicto de él y su esposa no arregló, pero quiere arreglar el conflicto árabe-israelí. ¡Qué lindo! Es lindo. Y piensa que con un poco plata aquí, un poco ahí, se va a arreglar. No, todo ese negocio about money. No. Tiene que entender que es complejo. Y cuando lo vas a entender, tal vez entendiste algo. Hay un concepto que nosotros no tenemos nada claro. Para los árabes no existe el concepto de la paz. Ese salam es diferente. Y es la shulha, que es yo te perdono. ¿Okay? Yo no hago un acuerdo contigo, yo no hago un pacto contigo, yo te perdono y tú te sometes. Eres un dhimmi, estás por debajo, yo estoy encima. Occidente no puede entender eso. Hace acuerdos, se hacen acuerdos, yo soy fuerte, tú eres fuerte, no nos conviene pelearnos. Cuando ese es los acuerdos de Abraham que se vinieron abajo. Israel puede hacer un acuerdo con el que quiera, porque tiene fuerza. Si Israel no tiene fuerza, deja de existir. Y eso el mundo no lo puede entender. Lo dijo Michael Oren, que venía muy preocupado de Washington, porque están con la idea de dejarles hacer a los iraníes al fin la bomba nuclear, porque eso traería, según el pensamiento de Occidente, un equilibrio a la región, como lo fue en la Guerra Fría, como lo fue en Occidente cuando tuvieron poderío nuclear. Si Irán tiene bomba nuclear, pues Israel va a tener que actuar, y de pronto sí aparece un gran hombre que logre traer la paz a todos, árabes, judíos, cristianos, y entonces ahí estaremos en un tema que conocemos muy bien en el Nuevo Testamento. Bien. Yo quiero agradecer este espacio. Quisiéramos tenerle para rato, pero igual no hay un rabino más mediático, así que pueden seguirlo en sus redes, pueden escribirle, podemos estar atentos. Yo tengo un compromiso también con nuestros jóvenes y nuestros juniors.
y el rabino ha querido sacar también un espacio para estar con ellos, para que podamos también brindar un poco de información y de que ellos de primera mano tengan la oportunidad de escucharle y de hacerle preguntas. Así que vamos a concluir este momento de Bedibar Tabam del día de hoy agradeciéndole, rabino, por su tiempo, por su disposición, porque no es fácil. Solo quisiera cerrar con esto. Israel no ha querido mostrar y visibilizar todo lo que sucedió, y lo hemos hablado cuando hablamos de la Marcha de la Vida y del contexto de lo que pasó en la Shoah. Lo que pasó en la Shoah solo se vino a conocer muchos años después. ¿Por qué? Porque la sensación de quien sufrió esto es la sensación de quien ha sido violado, ultrajado. Y nadie que ha sido violado quiere salir a decir, ay, mira, me violaron. Tengo unos videos horribles, ustedes no los tienen. Y quiero mostrarte cómo me violaron. No, la persona queda totalmente encapsulada en su dolor y sufrimiento. Y hay que respaldar y ayudar a que todo esto se llegue a dar, porque llega un momento en donde cuando se empieza a desconocer esto es que se dice, no, mira, sí pasó y están los registros. Pero hay que ser también sensibles y prudentes y entender lo que sucedió. Y también una cosa muy importante que todos pueden ayudar, porque a veces pensamos el mismo pensamiento de hace 20 años, que todo nos cuesta, ¿verdad? Hoy en día nada te cuesta, todo es gratis. Compartir un video, una información es gratis. Hay gente que son tan tacaña, no, yo comparto una vez a la semana. Muchas gracias por su majestad, pero ¿y qué pasó si va a compartir todos los días? Ahora no digo mi material, el otro material, no es el tema, pero agarra material confiable, hay bastantes páginas, comparte, comenta, porque el algoritmo de las redes va según comentarios. Si tú comentas, va a ir a más personas y no sabes el efecto que va a tener, el efecto de la mariposa, del murciélago, del palestino, de lo que quieran llamar. Pero por favor, pónganse a trabajar, es gratis, es fácil. Agárrense 10 minutos cada día para compartir 10 cosas. 10 cosas. Después de la guerra borran todo, pero ahora es momento de compartir. Ok, pongan comentarios, uno no sabe hasta qué efecto va a generar. Ustedes pueden salvar vidas con esto, pueden salvar personas y pueden llegar a mucha gente. Entonces, no me hagan así, después ya se olvidan. No, háganlo. Yo les mando por los chats masivos mucho material. Y a mí, algunos de ustedes me mandan eso 2 días después. Pastor, ¿vio esto que me llegó? Pero si se lo mandé antier, ahora lo encontró por otro lado y me lo envía. Ya salió de aquí, estamos sacando mucho material hecho por nosotros. Hay uno que llegó, Never Again, en inglés, y diseñadores nuestros lo volvieron en español y se envió. Ese es muy bueno. Todo esto hay que reenviarlo, pero por favor consuman, hablando en términos mediáticos, que yo soy el menos, yo no tengo ni Facebook ni nada. Consuman lo que la comunidad envía, que ya tiene double check, ya está verificado, que se ha hecho, y reenvíenlo, porque los otros sí están gritando con eso. Ayer salió un niño palestino con su mamá muerta, lleno de sangre, con una mano de 6 dedos. O sea, inteligencia ¿no es real artificial. La tragedia que tienen que sacar fotos hechas con inteligencia artificial. Foto de inteligencia artificial, una mentira, para mostrar algo que no ocurrió. Entonces, eso sí lo envían. Bueno, creo que llegó la hora. Así que muchas gracias. Jóvenes y Junior en la biblioteca. Muchas gracias, señor Rabino. Gracias. No sé qué está pasando con Colombia. ¿Por qué lo trajo a Colombia? No.